Saludos a todos los amigos de Cultivarte y bienvenidos a un nuevo encuentro a través de Centro Visión. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y que no podemos descuidar a la hora de cultivar. Se trata de las macetas, esos recipientes donde van a vivir nuestras plantas. Tienen diversas formas, texturas, algunas con relieves, otras pueden ser lisas. Pero lo que sí es seguro es que tienen que ser bien cómodas para la planta que hemos elegido. Y por eso decidimos llegar hasta el Tejar La Copa y aquí vamos a ver cómo hacen el proceso de elaboración de estas macetas a través del trabajo que realizan varias personas. Con ellos vamos a conversar y vamos a conocer todos los detalles, siempre pensando en que nuestra planta tenga una mejor casa. Así que la invitación para que usted no mueva la sintonía con Cultivarte. En el taller La Copa, los artesanos espirituanos moldean el barro a su antojo. Desde sus manos y la inagotable imaginación salen a diario piezas bellas y utilitarias, botellones, jarrones, búcaros e incluso figuras de animales, en los cuales incluyen por lo general elementos tomados del entorno, entre ellos las fibras naturales. Dentro de su vasta producción destinan un espacio a las macetas que van desde las tradicionales hasta otras con formas singulares, como aquellas que simulan coloridas vasijas. Las macetas de cerámica están creadas a partir de un material de alta calidad, aspecto importante a la hora de elegir el recipiente perfecto para que nuestra planta natural tenga una vida excelente. Se consideran un accesorio básico en la jardinería, tanto de exterior como de interior. Y en esta oportunidad tengo el placer de conversar con una de las personas que labora dentro de este tejar perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales, el Tejar La Copa. Rafael Pérez, bienvenido a nuestro espacio y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿dónde está ubicado exactamente este tejar, Rafael? Bueno, el tejar está ubicado en la zona del Camino Las Cañas. ¿Qué labor es la que emprenden desde este lugar de manera general? ¿Cuáles son los principales productos que ustedes realizan y demás? Bueno, nosotros hacemos en la medida de que los clientes nos hagan los pedidos, ¿no? Se hace macetas de varios tipos, se hace búcaro, otras vasijas para planta, ya sea para poner en el suelo o en la pared. Hacemos figuras artesanales también. Tenemos un compañero Giovanni aquí que nos ayuda mucho en eso. En fin, todo lo que las empresas necesiten, nosotros estamos capacitados para hacer macetas grandes para bulevar. ¿Qué cantidad de personas laboran hoy aquí en este tejar? Bueno, en este tejar somos 4. El compañero Heriberto Jiménez, Giovanni Morales, un señor que no está aquí porque tiene un niño enfermo, y yo, soy Rafael, que somos los que estamos siempre trabajando aquí. Siempre hay personal que vienen a ayudarnos, o que estamos enseñando siempre personas que vienen, muchachos que vienen de la escuela, pero esencialmente somos nosotros 4. ¿Cuál es el rumbo de una producción diaria en este tejar? ¿Por dónde comienza el día y qué es lo que hacen durante toda una jornada? Bueno, el barro primeramente se muele, la arcilla se trae del yacimiento, se pone a podrir en las pizzas, después se demuele, se trae para aquí y se empieza el trabajo de tornería o manual, como es el caso de Giovanni. Después que ya se logra la pieza, tiene un proceso de secado de 15, 20 días, debe entrar al horno con una humedad de un 17% más o menos, y ahí se le dan 2 o 3 días de un calor pequeño, suave, lo que se llama humo, y viene un día completo de quema, 10, 12, 15 horas, depende cómo esté la leña, porque nosotros quemamos con leña, y ya, el proceso de enfriamiento de un día o 2 y sacarlo ya. Basta la permanencia unos minutos en este lugar para que nos llame la atención mucho la producción de este tejar. Y vemos piezas de todos los tamaños, incluso piezas que yo diría son gigantes. Sí. Todo es con sus propias manos. Sí, incluso esas macetas grandes que usted vio son macetas que se hacen a mano en cinta, igual que se hacen los tinajones más buenos, se hacen en cinta, son encargos que nos hacen para los bulevares, en este caso nos encargaron para el bulevar de Puerta Sin Fuego. Y así vamos haciendo todo lo que nos encargan.
Cuando ya es muy grande, que no cabe en el torno, se hace a mano. Y de todas maneras, aunque se haga en el torno, después viene el proceso de decoración, en dependencia del tipo de cliente que nos exige. Bueno, todos esos detalles los vamos a conocer a mayor profundidad durante toda esta emisión de Cultivarte, porque si hablamos de la comodidad de las plantas, pues estamos hablando del recipiente donde ellas van a vivir el resto de su vida. Así que la invitación, porque ese es nuestro tema hoy en Cultivarte. Bueno, Rafael, estamos quizás en uno de los procesos que más llaman la atención a los que no conocen cómo cualquier figura de barro llega a tener una forma determinada. ¿Cuál es este proceso? Bueno, una vez que ya la arcilla tiene el remojo suficiente, se produce el amasado, que es esta operación que yo estoy haciendo. ¿Ves? Estoy buscando homogeneizar la arcilla, y si de paso existe algún turroncito, piedra o algo demás, se le saca. ¿Esa arcilla ya pasó entonces por otro proceso? Esta pasó por la máquina, que es la que lo muele. Primeramente se pudre en una superficie, en una pizza, como nosotros llamamos. Se da esta forma cónica para poder colocarla en el plato del torno. Este es el torno. Este es el torno, vamos para que los televidentes vayan viendo. Este es ¿Y aquí qué comienza entonces? Aquí es que comienza la operación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un búcaro. Eso demora mucho, ese tiempo que tiene que ponerlo en el torno. El tiempo de hacerla. Ajá, sí, de finalizar la forma que usted le quiera dar. No, esto es rápido. Esto en un día se puede hacer unos cuantos. ¿Le está echando agua? Sí. ¿Para? Se remoja un poquito para que la mano pueda deslizarse por la parte de adentro. Aquí el objetivo principal es mantener la pared de barro firme. ¿Ves? Ahora uno va dándole altura de diferentes formas. Primeramente se hace este proceso. Siempre se busca la forma de mantener el borde controlado para evitar que no se nos vaya a derrumbar la pieza. Ya estamos viendo que rápidamente está cogiendo figura, aunque bueno. Cogiendo forma, sí. ¿Qué más debemos saber sobre este proceso? ¿Qué es importante? ¿Qué no debe faltar a un alfarero a la hora de montar cualquier pieza en el torno? Bueno, la calidad del barro. El barro tiene que ser un barro que sea plástico, que tenga, porque existen diferentes tipos de barro. Entonces, si es un barro que es muy arenoso, no resiste la altura y se nos derrumba. Tiene que ser un barro que sea fuerte. ¿Usted ve? Ya aquí uno le pone la forma que uno quiera. Y quiere un búcaro más chiquito, más ancho, arriba, abajo. Un oficio que lleva, no es que hay que tener mucho conocimiento de otras asignaturas, pero lleva mucha práctica, mucho tiempo. No es tan teórico, pero sí muy práctico y habilidad. Como digo yo, horas torno, porque una gente que nunca haya trabajado en esto, los primeros meses no le sale nada. Pero yo he visto que ese búcaro ha cogido diversidad de formas. En un torno de esto se pueden hacer muchas cosas. A ver, si yo quiero lo dejo así, si quiero lo hago más fino, lo abro, le hago el borde, lo subo, ¿ves? Todo en dependencia de cómo uno quiera hacer el molde, el modelo que uno quiera hacer. Y después de este proceso, él tiene que permanecer un tiempo antes de llevarlo a... Él debe estar ensecado 8 o 10 días, depende de cómo esté el tiempo también. Cuando el tiempo está muy húmedo, se demora más. ¿El secado es a la sombra o es al sol? A la sombra, todo el tiempo a la sombra. Y ya después él pasa al horno, que debe llegar con una humedad relativa de un 17%. ¿Y en el horno qué tiempo va a permanecer después de esos 8 días de secado? Bueno, en el horno siempre se le dan 2 o 3 días de candela suave. ¿Y después del horno? Lo que llaman humo, buscando la forma de que cuando se le dé la temperatura fuerte, que debe ser 850 grados más o menos. El barro de esta zona es un barro que tiene mucho contenido de hierro y por eso queda tan rojo y tan fuerte. Vamos entonces a ver cómo queda el búcaro que Rafael nos está haciendo en el torno. Eso es para lograr otra... Sí, esto es para darle un dibujito, ¿eh? Mira qué bien. Vamos a ver cuando se termine. Bueno, ya vimos cómo quedó inicialmente este búcaro, solamente el proceso del torno, y vamos a seguir conociendo un poco más acerca de estos hermosos recipientes que desde el tejar la copa aquí en Santi Spíritus pues se realizan con muchísima dedicación y creatividad, porque es una labor que también requiere de mucha creatividad. Sigan nuestra sintonía.
Buenas tardes. Diariamente usamos productos que sus envases, lejos de ser expulsados como desechos, pueden ser reciclados y así ayudamos a no dañar la salud de nuestro planeta. Nuestra sección de hoy, Cultiva tu Espacio, te dará varias ideas de cómo aprovechar estos productos y sobre todo para que las plantas que vas a sembrar en ellos estén acordes al local, al tipo de planta de acuerdo a la orientación de la vivienda, a la pintura que tienen estos locales. Estos envases te servirán para sembrar plantas de acuerdo a la habitación donde la vayas a colocar. Hay muchos tipos de envases que puedes reciclar, pero te vamos a mencionar 3 importantes que están incluidos en las 5 energías positivas que brinda el Feng Shui. En este caso hoy te vamos a hablar de la madera, el metal y la cerámica. Por ejemplo, la madera. Importantísimo como envase para plantas. ¿Por qué? Porque de ella precisamente está asociada a los árboles y las plantas, es decir, que tienen una proporción muy directa. Pero ¿dónde ubicamos los envases con madera? Los envases con madera son favorables en cualquiera de los 4 puntos cardinales, excepto el norte. ¿Cómo puedes obtener envases de madera? Muy fácil. Te traemos un ejemplo hoy de recortería de la carpintería. Con tus ideas y tu aprovechamiento de tus propias innovaciones, de tu espacio y del lugar donde tú ya sabes dónde lo vas a colocar, puedes utilizar, en este caso hay una idea perfecta. Aquí hemos combinado un cactus que necesita luminosidad y sol, espacios abiertos sobre todo. En el caso del metal, el metal, importantísimo también porque el metal, a la inversa de la madera, donde debe estar colocado solamente es en la orientación norte. ¿Por qué? Porque el metal, por su consistencia, da solidez y buena estructura y es muy buen conductor del calor. Entonces es mejor referirlo al norte, que siempre es el estado más favorable de las temperaturas bajas y menos cálidas. Y el otro importante material que te vamos a ofrecer hoy es la cerámica. La cerámica, el más general y más usado de todos los envases para las plantas. La cerámica tiene muchas ventajas, entre ellas, para colocar plantas se adapta perfectamente a los 4 puntos cardinales de orientación de tu vivienda. Es muy resistente a cualquier temperatura. Cuando te hablamos de temperatura, te podemos mencionar tanto el exterior de una casa, el jardín, los pasillos, las terrazas, como el interior, incluso en las sombras. La cerámica proviene de la arcilla. La arcilla es su material original y la arcilla es el elemento tierra, que es el otro elemento que te hemos añadido hoy en esta sección. En el caso de la cerámica, por eso es tan universal la cerámica, tenemos otras posibilidades de decoración muy bonitas. Por ejemplo, el vidriado, que es un tratamiento que se le aplica y el que lleva distintos tipos de colores. Siempre tienes que tener presente el color de la habitación, ya sea de los muros, la combinación con el piso o el techo, para que te armonice mejor. En el caso de habitaciones que están desprovistas un poco de decoración, puedes resaltar más el color de la cerámica. Incluso puedes llegar a hacer texturas y pinturas diversas, pero cuidado con que se te vaya un poco más recargada la planta que la decoración del local, porque puede caer en redundancia y no quedar favorable el adorno o la decoración que quieras transmitir con esta planta. Ahora bien, aparte de estos 3 elementos que brindan tanta energía con el Feng Shui, tenemos también otros materiales para reciclar, que son los plásticos y los cristales o los vidrios. En este caso te ofrecemos aquí cómo se han modificado envases de líquidos para la limpieza del hogar, incluso en diferentes formas y con diferentes plantas. Algo que le aporta colorido, ya sea a tu cocina, a tu patio de servicio, a tu portal, porque el plástico tiene la gran ventaja de que es fácilmente ubicado en exteriores, en mesas, en terrazas. En este caso, mira, aquí lo tenemos ubicado en una división entre una cocina y un comedor. Por ejemplo, es variado y por eso también están utilizados en nuestras viviendas. Y el otro material también reciclable son los vidrios o los cristales. En este caso, una jarra en desuso que tengas, las botellas que transmiten y se utilizan con tantos tipos de líquidos, nos ofrecen esta variedad, e incluso con diferentes plantas y en diferentes locales, e incluso también con diferentes sustratos. Por eso te recomendamos que utilices tu imaginación y tu diseño de acuerdo a tus condiciones y no digas más que no puedes sembrar plantas porque se te encarecen los medios económicos, tanto del sustrato
como del envase, como la propia planta. Puedes utilizar de estos mismos recipientes, como el caso que tenemos en metal, para reproducirlas dentro de tu propio hogar y sembrarlas en otros envases. Y así también contribuyes a la decoración de tu casa y a sanear el medio ambiente. Nos veremos el próximo martes con detalles tan interesantes como los que te hemos ofrecido hoy en nuestro espacio. Y estamos en una de las partes más artísticas, para decirlo de alguna manera, que requiere el proceso de elaboración de cualquier pieza de este tejar. Aquí estamos en compañía de un buen amigo, de Giovanni. Saludos y bienvenido a nuestro programa. Bueno, ¿qué estamos haciendo exactamente aquí? Aquí estamos ahora mismo en el proceso de calado, ¿no? Esta es la parte de la decoración de las macetas. Y yo creo que es la parte ya que le da el toque final, la parte de que tiene que pasar por buenas manos de un alfarero y ya le da el refinamiento es decir, según la decoración que va y para el lugar que va a la misma, ¿no? Las macetas. Y entonces depende del diseño que se va buscando, de la complejidad del mismo y bueno, es muy difícil esta parte del trabajo. No, mira, yo creo que es un proceso de seguridad, de constancia, de ya tú ir enmarcando, ¿no? El movimiento de la línea, ir aprovechando el material. Y me imagino que una secuencia de, por ejemplo, macetas que requieren el mismo dibujo es complicado porque tienes que grabar lo que hiciste para seguir reproduciendo la misma figura. Sí, hay un momento que el movimiento es monótono, es decir, ya la monotonía, el paso te lo da, ¿no? Pero aquí normalmente tratamos de ir variando en lo que son los diseños, ¿no? Y yo creo que ya más bien tú te vas acostumbrando a que tiene que haber una limpieza, sobre todo una limpieza para el calado, los trazos. Que ya las personas que, te digo, lo que es la alfarería, lo que es esto de los talleres, no ni en las escuelas de arte sea. Yo creo que es un proceso de los viejos y la continuidad de los nuevos. Es decir, han habido muchos buenos caladores aquí en Santo Espíritu, personas que te cobran macetas. Y entonces nosotros vamos sumándonos y vemos lo que ellos han hecho. En una jornada aproximadamente, ¿cuántas piezas pasan por tus manos? Depende de la premura de la producción. Y también la figura que estés haciendo, me imagino. La figura que estés haciendo, sí. Algunas más complejas que otras. Además de dibujar, vemos en el tejar otras piezas que también requieren del detalle, por ejemplo, figuras. ¿Las haces tú también? No, sí, a ver, aquí las personas que estamos en el taller hemos hecho una proyección de ir como, a ver, abriendo el diapasón de las ofertas y del trabajo. Ya se han hecho aquí esculturas de 1,70, 1,80. Y entonces vamos como que complejizando el trabajo y la labor y entonces es eso, irnos abriendo, es decir, y logrando cosas nuevas y por ahí va. Bueno, pues es uno de los procesos más interesantes, más bonitos, pero que además requiere de muchísimo cuidado, de muchísima precisión, porque como vemos, con sencillamente una pieza que simula un alambre, pues tenemos que darle todos esos dibujos que luego van a embellecer también la presencia de nuestra planta, de esa que viene posteriormente a cada una de estas macetas que hoy vemos aquí en el Tejar la Copa. Siga junto a nosotros, hoy hablamos de los recipientes, la casa de nuestras plantas. Saludos amigos, qué bueno que nos volvemos a encontrar hoy para hablar, como siempre, cada martes, de plantas ornamentales. Como ustedes verán, hoy tenemos en nuestra mesa de trabajo algunos recipientes para hablar precisamente hoy del cuidado y mantenimiento de los recipientes a la hora de cultivar plantas. Como veremos, hoy tenemos acá un grupo de recipientes, comenzaremos por los menos comunes, como por ejemplo este caso que tenemos aquí, que es un filtro de carro que se utiliza muy bien para el caso de las plantas epífitas. Como ustedes ven, tienen orificios y por dentro tiene
un recubrimiento de cartón que le permite una alta humedad a esta planta. En este caso se utilizó un recipiente de cristal, esta jarra ya se rompió por acá, tiene un orificio y entonces pues la utilizaron como un recipiente. Miren ustedes qué bonito, qué interesante, incluso se puede poner siempre y cuando utilicemos, por ejemplo, un plato colector en quizás en un centro de mesa o un lugar, ¿ves? Porque no se va a escurrir el agua. Miren ustedes qué interesante. Después vamos a hablar del mantenimiento. Otra opción de recipiente, que es el más común, es este de barro poroso, que aseguran muchos que es uno de los mejores recipientes utilizados porque permite el intercambio de las raíces con el medio, es decir, que hay una suficiente aireación. Y lo que sí tenemos que tener es cuidado porque es un poco resecante. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Aplicar un sustrato adecuado con suficiente materia orgánica y hacer quizás riegos más frecuentes. En el caso, por ejemplo, de esta planta, que es de interior, podemos usar este artilugio, ¿ves? O sembramos en un recipiente de plástico, lo introducimos dentro y entonces ella va a continuar sin necesidad, por ejemplo, de resecarse porque este recipiente de plástico sí va a retener la humedad adecuada para esta planta. Y bueno, es recomendable utilizar el recipiente de barro para interiores siempre y cuando se maneje lo que es la humedad del suelo para que pueda entregarle a la planta la que ella necesite. Otro ejemplo están en estos plásticos, que es un plástico mucho más fuerte, los hay también de fibras de vidrio y otros materiales. En este caso es resistente y bueno, no es recomendable ponerlos al sol porque los rayos ultravioletas lo pueden decolorar y entonces a veces se ponen o se tornan algo frágiles. Miren aquí este ejemplo que tenemos de un material que es también plástico, pero que sí se degrada un poquito más rápido. ¿Ven qué fácil se parte? No he hecho casi presión y entonces pues se puede partir. Es por eso que no se puede poner al sol. En este caso, como es una planta que estaba al sol, pues entonces se tostó un poquito el plástico y bueno, pues se parte. Pero bueno, se puede utilizar también, lo que tenemos es que no ponerlo quizás al sol. Y como estos son recipientes que se utilizan generalmente en viveros, es decir, después van a pasar a una maceta, pues no importa que esto suceda porque esto incluso nos facilita a la hora de transportarlo. Cuando lo partamos, sale bien el cepellón o con la tijera y entonces no va a dañar la planta que tenemos en este caso. ¿Ves que todavía lo estoy tocando y está soltando los pedacitos? Entonces, por ejemplo, otra opción también puede ser los recipientes de madera, en el caso estos de fibras de mimbre, que bueno, como son un poco delicados, tenemos entonces que ubicar dentro platos colectores para poner plantas, o por ejemplo, como este caso, que es una planta que no se riega frecuentemente, pues entonces la regamos aquí afuera, le echamos el agua y ya después una vez que ella escurre, entonces la volvemos a colocar aquí adentro con un platico colector para evitar así que se nos lastime lo que es el mimbre. También existen otros materiales utilizados que incluso pueden estar o no pintados. Ven ustedes, en este caso es un barro poroso que fue lijado previamente y que como ha sido pintado, incluso los poros que tenía han disminuido y entonces hace un poco más impermeable lo que es el material. Y en este caso, bueno, hay una planta que es una crásula y está muy bien aquí, tiene una buena humedad. Quizás se regó un poco menos, pero bueno, la mantiene mucho más húmeda que esta, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, en este mismo caso, este recipiente que está acá, que está bien decorado, le hicieron como una especie de canalita. Cuando usted lo va a manipular, incluso, si no se protegen las manos, le puede provocar heridas. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Por eso es que recomendamos siempre que vamos a tener plantas en la casa. Cuando compramos la plantica, la introducimos durante 3 días. Por ejemplo, en agua. Y entonces con una lija le damos, ¿ven? Así suavemente, porque ya como ya lleva ya 3 días aquí en el agua, pues entonces se ablanda un poquito más y entonces la vamos tocando con el dedo hasta que nos quede bien lisecita, para evitar precisamente esas asperezas y que después nos puedan cortar. También en este momento podemos aprovechar y rectificamos el orificio de drenaje que a veces no está bien realizado. Entonces cogemos un destornillador, algún punzón,
o una punta de cuchillo y entonces rotamos suavemente y entonces ya aquí se rectificó. Incluso por dentro podemos también hacerlo y rectificamos para que el huequito del drenaje, ya ustedes ven que salió perfectamente. Ahora vamos a mostrarles cómo podemos también mantener en casa los recipientes limpios. Por ejemplo, en este caso que es un recipiente plástico, que es muy pulido, ¿qué hacemos para limpiarlo? Bueno, pues cogemos un poquito con agua detergente o agua limpia sencillamente y lo limpiamos y entonces ya nos queda limpio el recipiente. Bien, ahora si es el caso, por ejemplo, de esta vasija que es de cristal y que se nos opaca un poco, pues entonces cogemos, aquí ya hemos echado vinagre en el agua, un poquito de vinagre, y entonces le pasamos con un paño. Miren ustedes qué cambio, cómo brilla. Nosotros en Cuba, por ejemplo, somos yo creo que lo que más aprovechamos los recipientes, porque tenemos desde una batería, un pomo plástico, incluso les voy a mostrar algo muy curioso, y es, por ejemplo, que no podemos decir que no hay espacio para cultivar una planta, porque miren ustedes, en una tapita de una pasta dental sembramos una plantica y se nos conserva y se nos logra. Lógico, estas son cositas que son para cuidar mucho y demás, pero también se logra. Miren ustedes lo interesante que puede resultar esta cosita tan pequeñita en cualquier lugarcito de la casa. No creo que haya justificación para decir que no tenemos dónde sembrar plantas, ¿ves? Bueno, amigos, espero que los consejos que le hemos dado en la tarde de hoy le hayan servido y ustedes pueden utilizar el que más les guste. O, como dice Taladrí, úsenlos todos y después sacarán ustedes sus propias conclusiones. Los esperamos entonces el próximo martes para seguir hablando de plantas ornamentales. Las obras del taller La Copa se encuentran emplazadas en disímiles lugares. Sus propuestas de gran formato tienen una exquisita factura estética y generalmente se usan en ambientes de exteriores por la belleza y durabilidad. El trabajo con el barro que realizan estos artesanos tiene un sello de exclusividad, además de los diferentes formatos de las macetas, la confección de piezas figurativas y otras obras de decoración. Mis amigos, llegamos al final de Cultivarte y tenemos que despedirnos por hoy, pero no lo hacemos sin antes agradecer a nuestros buenos amigos del Tejar La Copa, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales. Y bueno, por supuesto, especialmente a Rafael, que nos ha acompañado, y al resto también de los muchachos del equipo. Y antes de llegar al final de despedirnos, quisiera saber, en nombre de todos ellos, ¿qué sienten cuando una pieza es culminada y sale ya del tejar lista? Bueno, realmente uno siente el orgullo propio ese de haber creado y de servir de alguna manera a que otra persona pueda poner la parte que le falta a la maceta en este caso, o al búcaro, si es flora, lo que sea. Para nosotros ha sido un placer también tenerlos ustedes aquí. Bueno, esperamos que se repita la visita. Claro que sí, así será. De hecho, vamos a regresar. Y bueno, pues ahora nos toca a nosotros, amigos televidentes, elegir esa mejor maceta, ese mejor recipiente para nuestras plantas, porque siempre tenemos que propiciarles una buena comodidad y un lugar donde ésta pueda sentirse satisfecha y espléndida. Gracias por la sintonía y no olvides regresar la próxima semana por Centrovisión a las 6:30 de la tarde, el martes. Hasta entonces.